Entonces, hoy quiero hablar la segunda parte de confrontar a los demonios, porque necesitamos nosotros aprender correctamente, cuando sea el momento de confrontar a un demonio, cómo hacerlo. ¿Sí? Ahora, quiero aclarar que no andamos cazando demonios, como ya lo he dicho. ¿Sí? ¿Sí se acuerda de eso? No vamos a decir, me voy a subir al monte más alto del Himalaya para buscar al demonio que tiene atado a este mundo en la drogadicción. No, me voy a ir a la barranca más oscura que haya en México para atar a ese demonio de ¿qué podemos decir? De asesinato. No, no andamos buscando demonios. No somos cazademonios. No somos cazafantasmas. Pero cuando nos encontremos con un demonio, tenemos que confrontarlo. Amén. Entonces, escúcheme bien. Tenemos que aprender cómo confrontar correctamente a los demonios siguiendo el ejemplo de Jesús. Pero esta noche quiero hablarle unas reglas prácticas. Reglas prácticas de cómo nosotros podemos confrontar a los demonios de acuerdo a la palabra. Lo primero que quiero decirle es que cuando vemos la Biblia, vemos que el Espíritu Santo no hace nada a través de rutinas o de rituales. Lo quiero repetir esto otra vez. El Espíritu Santo no hace nada a través de rutinas o de rituales. Si esto fuera así, entonces nosotros pronto estaríamos dependiendo de los rituales o de las rutinas en vez de depender de la guianza del Espíritu Santo. A ver si me estoy explicando. Por ejemplo, cuando el Espíritu de Dios o Dios mismo se mostró a Moisés y le hizo el llamado para ser el libertador de Egipto, se le presentó en una zarza que estaba ardiendo y dice que no sé qué, no se consumía. Pero no repitió el Espíritu de Dios esta misma clase de llamado con nadie más. ¿Me estoy explicando? Cuando llamó a Josué, que fue el que siguió de Moisés, a Josué no se le apareció una zarza ardiendo. Josué tuvo otro tipo de apariciones. Él vio un guerrero frente de él, entre las cosas que él miró. A Gedeón lo mismo, también el Señor lo llamó mientras estaba ahí en el trigo trabajando y él no le habló en medio de una zarza. ¿Qué estoy diciendo con esto? Dios no usa siempre las mismas formas para poder hablar o para poder obrar entre su pueblo. A ver si me explico. Voy a poner otro ejemplo. Cuando Josué recibió la orden de Dios de darle las vueltas a Jericó para que la ciudad cayera, vimos que lo hizo una vez, pero no fue la única ciudad que conquistaron muchas otras ciudades, muchas otras tierras, muchos otros pueblos, pero fue única vez que hicieron esas 7 vueltas. ¿Sí me explico? Seguro que me estoy explicando. ¿Sí? Entonces, mire, cada persona es única. ¿Verdad que somos únicos? ¿O usted tiene mis huellas? ¿Verdad que no tiene mis ojos? Somos únicos. Entonces, como cada persona es única, el Señor trata con nosotros de una manera única. ¿Está conmigo? ¿Sí? Por lo tanto, cada caso de liberación o de confrontación con los demonios, aunque todos son muy similares, todos pueden ser diferentes de los demás. A ver si me estoy explicando. ¿Sí? ¿Por qué le digo esto? Porque usted no va a esperar que la liberación que usted logró con un demonio en alguna ocasión la vuelva a hacer de la misma manera con otro demonio. Porque no hay 2 liberaciones que sean totalmente idénticas. A ver si me estoy explicando en esto. Es más, de hecho Jesús
a la hora de sanar a las personas, a la hora de echar inclusive fuera demonios, a veces no lo hacía de la misma forma. Algunos, ¿verdad? Dice que hasta le metió los dedos en los oídos, ¿cierto? Pero no a todos. A otros les tocó la lengua, pero no a todos. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, con esto en mente, nosotros tenemos que aprender esto, o recordarlo, mejor dicho. Siempre debemos depender de la enseñanza de la palabra y de la guianza del Espíritu Santo. Siempre. A la hora de confrontar a los espíritus inmundos, usted y yo siempre debemos recordar esto. Por favor, súper importante, que si yo voy a confrontar a los espíritus inmundos, siempre debo depender de la enseñanza de la palabra de Dios y de la guianza del Espíritu Santo. Es bien importante lo que yo le estoy diciendo. La enseñanza de la palabra de Dios, lo que ya está escrito, y la guianza del Espíritu Santo, que es lo que no está escrito. A ver si me estoy explicando. Cuidado con lo que estoy diciendo porque puede ser un poquito peligroso. Repito otra vez, debemos siempre nosotros depender de la enseñanza de la palabra de Dios, que es lo que está escrito, y de la guianza del Espíritu Santo, que es lo que no está escrito, pero ojo, que va a trabajar conforme a lo que está escrito. ¿Lo entendimos? ¿Seguros? Qué bueno. Son buenos alumnos. Entonces, 1 Corintios capítulo 12, verso 4 lo explica muy claro. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. El don de palabra de ciencia, el don de sabiduría, discernimiento de espíritus, etc. Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pastor, profeta, maestro, evangelista, apóstol, etc. Pero el Señor es el mismo. Y ojo con esto, hay diversidad de operaciones, lo que no está escrito principalmente, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. A estas operaciones me estoy refiriendo cuando digo la guianza del Espíritu Santo. Él te va a decir cómo operar en cierta circunstancia y enfrentar a un demonio, y después cuando enfrentes a otro demonio, Él te va a enseñar por su guianza cómo operar y puedes echar fuera ese demonio. Pero no tratemos de repetir la misma fórmula con este que hicimos con este. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces tengamos cuidado con esto. Por lo tanto, hay algunas prácticas o reglas prácticas que se recomiendan que usted y yo tenemos que poner por obra a la hora de confrontar a los demonios. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de confrontar los demonios es, 1, preparar nuestra vida correctamente. Sencillo. Por eso digo que son reglas prácticas. Son muy sencillas. No son difíciles de entender, sin embargo, son muy fáciles. Son tan fáciles que son muy comúnmente ignoradas. ¿Okay? Cuidado con lo fácil, porque lo fácil comúnmente se ignora. Y no debemos de ignorar estas reglas prácticas, porque aunque son muy fáciles, son muy importantes de hacerlas en la guerra espiritual. Así que lo primero es preparar nuestra vida correctamente. ¿Sabe usted que debemos estar continuamente preparados para confrontar a los demonios? Continuamente. Porque la lucha que tenemos contra los demonios es todos los días.
Tú no sabes en qué momento te vas a encontrar con un demonio. Tú no sabes en qué momento o en qué lugar te vas a encontrar con una situación de un endemoniado. Por lo tanto, tu vida tiene que estar viviendo en santidad y tenemos que estar preparados correctamente para enfrentar a Satanás cuando él se presente cerca de nosotros. ¿Sí? Ahora, la manera de preparar nuestra vida correctamente es como algunos lo enseñan a través de Mateo capítulo 17, verso 19, que dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Están hablando de un endemoniado o del demonio que estaba en el endemoniado. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, verso 20: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y ojo lo que agrega Jesús: pero este género no sale sino con ¿qué? Con oración y ayuno. Cuando los discípulos dicen: Señor, ¿por qué no lo pudimos echar fuera a este demonio? Jesús los confronta con su falta de fe, ¿cierto? Y su fe estaba faltante o estaba débil porque Jesús descubre que en ellos hacía falta ayuno y oración, disciplinas espirituales que todo cristiano necesitamos estar continuamente practicando. Si tú quieres mantenerte firme y fuerte espiritualmente, continuamente tienes que estar orando y continuamente tienes que estar ayunando. Y cuando digo ayunando, no solamente me estoy refiriendo a abstenernos de comer, sino que también abstenernos de toda clase de mal. A ver si me explico. De hecho, es de los mejores ayunos que podemos tener, abstenernos de toda clase de mal. Porque ¿de qué sirve que yo deje de comer si mi lengua sigue comiéndose al prójimo? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Por lo tanto, Jesús confronta a los discípulos y les dice: ustedes no pudieron echarlos fuera porque les falta la disciplina de oración, les falta la disciplina del ayuno, y por lo tanto la fe de ustedes es muy poca. Les falta fe. Les falta fe. Entonces necesitamos nosotros preparar nuestra vida siendo personas de ayuno y oración. Temas que no nos gustan en las iglesias, pero no hay de otra. Como cristianos vamos a confrontar a los demonios, pero tú no vas a poder confrontar a un demonio si tu vida no está llena de oración y ayuno, si tu vida no está llena de fe verdadera en Cristo Jesús. Amén. Ahora, es muy bueno ayunar y orar cuando se van a confrontar demonios, pero ojo, regla práctica que tú tienes que aprender, por favor. Hay personas que quieren ir a enfrentar a un endemoniado en ayuno y oración. Por favor, no hagas esto. ¿Sí? ¿A qué me estoy refiriendo? Hay ocasiones en las cuales hay personas que se endemoniaron, ¿verdad? Y de repente le hablan al pastor, como es costumbre: pastor, córrale, porque acá Superman, voy a poner un nombre para que nadie se ofenda, ¿verdad? Superman se siente que todas las puede y nadie lo puede agarrar. Venga, por favor, porque se le metió el chamuco, ¿verdad? Y entonces vamos a ver a Superman, ¿verdad? Para echar fuera ese demonio. Mi vida tiene que estar preparada, pero en otras ocasiones tú ya sabes de antemano que vas a ir a enfrentar a un endemoniado y con días de anticipación te preparas.
Y puedes empezar a ayunar y puedes ayunar y orar, pero ojo, hazlo con anticipación. No vayas en ayuno ese día. ¿Por qué? Porque tú debes estar fuerte, no solamente espiritualmente hablando. Tienes que estar fuerte física y emocionalmente hablando. Porque te vas a enfrentar a un ser espiritual que es fuerte, que es poderoso y que va a requerir mucho de tu fortaleza física. ¿Me estoy explicando? Entonces, la próxima vez que tú quieras ayunar por una causa, hazlo con días de anticipación, y el día que vayas a ir a ayudar a alguien o a orar por alguna persona que está atada, vete lo mejor dormido que puedas, vete lo mejor alimentado que puedas, lo mejor descansado que puedas. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a ministrar mejor a esa persona. ¿Me estoy explicando? ¿Sí me explico? Miren, en una ocasión a mí me agarraron de sorpresa y llegaron por mí a la casa. Pastor, córrale porque aquel fulano se endemonió. Y salí de la casa corriendo con esta persona que fue por mí, y ya eran como el tiempo de octubre, por ahí noviembre, y yo me vine sin chamarra a esa casa que me habían dicho, ¿verdad? Y yo no sabía ni siquiera realmente si estaba endemoniado o no. Simplemente me dijeron, córrale porque fulano de tal anda bien raro y no sabemos qué está haciendo. Pues estaba endemoniado, pero aquellos que fueron por mí no sabían que estaba endemoniado. Entonces el pastor se va con ellos, y cuando llego, no hombre, pues aquel estaba, pero sí, súper endemoniado. De hecho, cuando enfrenté a este hombre, el espíritu inmundo que comenzó a hablar, cuando lo reprendí, él dijo, yo soy un sacerdote de Satanás. Así dijo. Y entonces yo lo reprendí y le dije, te callas, yo soy un sacerdote del Dios Altísimo, fuera. El hombre comenzó a revolcarse ahí como una serpiente en la yarda, y daba vueltas, hermanos, como usted no tiene idea, como si le hubiesen prendido gasolina, ¿verdad? Y él estuviese quemándose, y él estaba revolcándose, echando espumarajos por la boca, expulsando una sustancia verde. Perdóneme que sea tan específico, ¿verdad? Pero esto es real, ¿verdad? A veces lo que sale en las películas se queda corto. Algo espantoso, algo apestoso, porque en cuanto esto sucedió, yo no pude acercarme más a él, porque el olor fétido que había era nauseabundo, te provocaba náuseas, te provocaba el deseo de vomitar tú mismo, y tienes que volver inclusive la cara. Y estaba dándose vueltas y vueltas y vueltas, y hablando y diciendo tantas cosas, y yo reprendiéndolo en el nombre de Jesús. El tiempo pasó y yo no me di cuenta que se empezó a oscurecer, mi garganta se empezó a cansar y mis pulmones comenzaron a sufrir el frío. Y en eso me doy cuenta de lo que estaba sucediendo, porque de momento como que se quedaba tranquilo el endemoniado, y yo dije, el demonio ya se fue. Entonces comenzaba yo a incorporarme, y yo decía, gracias Dios porque ya el demonio se fue. Y en cuanto me incorporaba, aquel comenzaba a reír y decir, ja, 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 pensaste que ya me había ido, ¿verdad? Y yo, aquí sigo. Y yo, ¡ay, Dios mío! Padre Santo, y otra vez, fuera en el nombre de Jesús, vete de aquí, no tienes parte ni suerte en esta vida. Sí, es mío, yo lo hice matar y yo lo hice adulterar. Y empezaba a decir tantas cosas que había logrado en la vida de esta persona, ¿verdad? Entonces me hizo enfrentarlo 2 o 3 ocasiones, pero yo me estaba cansando físicamente, porque ni chamarra tenía. Cuando me di cuenta de la estrategia del demonio, entonces el Espíritu Santo, y por eso estoy hablando de que tenemos que confrontarlo conforme a la palabra que está escrita, y tenemos que confrontarlo conforme a la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que me dijo el Espíritu Santo? Descansa un momento, descansa un momento, diles a los que están contigo que tengan un tiempo de alabanza, que tengan un tiempo ahí de adoración, y tú descansa, toma fuerzas, y después unidos lo vuelven a reprender. ¿Qué hice yo?
me dejé guiar por la voz del Espíritu Santo que va conforme a la palabra del Señor. Pedí una chamarra y les dije, permítanme una chamarra porque me está doliendo hasta la espalda ya, la garganta ya no lo aguanto. Descansé unos minutos mientras él estaba ahí tirado, y entonces cuando ya pude retomar un poco de aliento y tomé un poco de agua para refrescar mi garganta, volví otra vez y les dije, ahora sí, por favor, únanse a mi orden y todos en el nombre de Jesús vamos a declarar, echar fuera este demonio, ¿verdad? Y lo hicimos en unidad, gracias al Señor, y entonces fue cuando este hombre fue liberado. Se levantó después y comenzó a verme, y él ya estaba casi desnudo porque el pantalón se le había caído, ¿verdad? Y ya me vio y me dice, pastor, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Me duele todo el cuerpo, ¿quién me pegó? Le dije, si supieras, si supieras lo que pasó. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Lo que le estoy diciendo, tenemos que estar preparados. Si a mí me hubiesen dicho lo que iba a pasar o lo que estaba sucediendo, no salgo de la casa sin chamarra. ¿Me estoy explicando? Entonces, es bueno que ayune, es bueno que ore, pero no lo haga el mismo día. ¿Me expliqué? ¿Por qué? Porque puede ser que el enemigo se encuentre con un endemoniado como el que me tocó a mí en esta ocasión, ¿verdad? Que estaba tratando de cansarme a mí para que yo no lo siguiera reprendiendo y entonces él ganar esa batalla y permanecer en la vida de esta persona. ¿Me expliqué? Muy bien. Entonces, por favor, fortalezca su vida. Número 2. Los discípulos le dijeron a Jesús, ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Esto me da la segunda regla práctica que le quiero enseñar. Acompáñese de personas de fe y de buen testimonio. Cuando usted sea invitado o cuando usted vaya a ir a ministrar a alguien que tiene problemas relacionados con los demonios como drogadicción, ataduras a pornografía, ataduras así a cosas de ocultismo, cuando a usted lo inviten a ministrar a alguien, por favor, acompáñese de personas de fe y de buen testimonio. Los discípulos estaban acompañando a Jesús, pero ellos no pudieron echar fuera el demonio porque ellos no tenían fe. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, por favor, usted necesita personas de fe y de buen testimonio. Cuidado con tratar de expulsar un demonio con la ayuda de gente incrédula o con la ayuda de gente que está viviendo en pecado. Cuidado, Cuidado. ¿Por qué cuidado? Porque puede pasar lo que pasó en Hechos capítulo 19, versículo 13. ¿Qué pasó en Hechos 19, verso 13? Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, ¿qué dijo? A Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Eran hombres sin fe y eran hombres que no estaban viviendo con un buen testimonio. Por lo tanto, ¿qué sucedió? Verso 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos. Aquí está lo que enseña apenas, evidencias de demonización, fuerza inusual. Dice que pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa. ¿Te das cuenta? Si usted no se acompaña de personas de fe, si usted no se acompaña de personas de buen testimonio, el demonio puede salir, escúchame bien,
de la persona a la que tú estás reprendiendo el demonio y se le puede meter a uno de los que te están acompañando. Entonces, lograste la victoria echando fuera el demonio acá, pero salió de aquí y se le metió a un acompañante tuyo. Entonces ahora vas a tener que lidiar sacándoselo al acompañante tuyo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Y si no, van a salir todos huyendo, endemoniados, o mejor dicho, perdón, asustados, ¿verdad? Desnudos, expuestos. ¿Por qué? Porque el demonio puede empezar a acusar a cualquiera de los que vinieron contigo si no están viviendo en santidad, si no están viviendo conforme a la palabra del Señor. Y va a decir, ¿y ustedes qué? ¿En nombre de quién quieren expulsarme? Si tú eres un mujeriego, si tú eres un fornicario, si tú eres un idólatra, si tú eres un avaro, y va a empezar a decir tantas cosas y te va a desnudar. ¿Ok? Desnudar no solamente tiene que ver con quitar la ropa, sino exponer lo que realmente tú eres. ¿Estamos? Estamos. Así que por favor, rodéese de personas adecuadas. Número 3. Tenga cuidado con el temor. A la hora de enfrentar o confrontar a los demonios, necesitamos nosotros tener mucho cuidado con el temor. ¿Por qué? Porque Proverbios capítulo 29, verso 25 dice que el temor del hombre pone lazo, o sea, trae un tropiezo. ¿Qué quiere decir esto? El temor al hombre lo paraliza, nos paraliza. Por eso en la Biblia encontramos nosotros a muchos siervos de Dios que el Espíritu de Dios les hablaba y les decía, esfuérzate, sé valiente, no temas, ¿verdad? Y en más de una ocasión se le decía a un siervo de Dios, no temas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tememos, el temor nos paraliza y entonces fortalece a nuestro enemigo. Por favor, atención a esto porque son reglas prácticas de la guerra espiritual para confrontar a los demonios. El temor nuestro nos paraliza, roba nuestra fe, nos hace dudar y entonces alimenta el temor nuestro al demonio y lo fortalece a él. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Cuidado, por favor, con el temor, con la ansiedad, con la preocupación, porque todas estas cosas obstruyen la fe y entonces fortalecen a nuestro enemigo. Recuerde usted lo que sucedió con los discípulos cuando vino esa tormenta y se estaban ahogando, o mejor dicho, estaban a punto de ahogarse, ¿verdad? A punto de naufragar, y entonces los discípulos le gritan a Jesús, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Verdad que le dijeron así? Y Jesús se levanta y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué temen? ¿Por qué temen? Hombres de poca fe, ¿cierto? Entonces, cuidado por favor con esto, con el temor. El temor ataca nuestra fe. Por eso Dios le habla fuertemente a Isaías en el capítulo 8, en el verso 11. Y mira de la manera en la que le habla a Isaías y nos habla a nosotros. Dice, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. Oiga esto, no camines por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ojo, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. No tengas miedo, pero ojo lo que le dice en el verso 13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Wow. Aquí surge una pregunta. ¿Se le tiene miedo a Dios? Porque dice, él sea vuestro temor y él sea vuestro miedo.
Ahí están las dos palabras, ¿no? Y siempre hemos oído, es que a Dios no se le tiene miedo, a Dios se le tiene temor. Y se entiende, ¿verdad? Pero aquí a Isaías le habló fuertemente, le habló firmemente y dice que le enseñó y le dijo, ¿sabes qué? El único que tiene que ser tu temor y el único que tiene que ser tu miedo debe ser Jehová. Pero antes de decirle esto, en el versículo anterior le dijo, no tengas miedo. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Quiero explicar un poquito esto rápidamente. La palabra miedo en el versículo 12, en el original es distinta del versículo 13, ¿sí? La palabra miedo en el original del versículo 12 es un miedo para desalentar, es un miedo para destruir, es un miedo para producir un terror, pero un terror no saludable, no santo, ¿sí? Entonces cuando dice ni temáis lo que ellos temen, ni tengas miedo, les está diciendo no se desalienten, no se dejen destruir, no dejen que ellos les produzcan terror a ustedes. Pero cuando dice en el versículo 13, sea Él vuestro temor y Él sea Dios vuestro miedo, está hablando de un terror pero reverente. A ver si me estoy explicando. ¿Sí? O sea que nosotros, a ver, lo voy a explicar de esta manera. Cuando papá llegaba a la casa, ¿qué sentías tú? ¿Temor o miedo? Dicen por aquí, depende cómo llegaba. Bueno, claro, tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque algunos papás llegaban así medios perdidos, ¿verdad? Y no sabían ni cómo abrir la puerta. Ábreme. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente cuando papá llegaba a la casa, todo el mundo, ¡ay, papá! Y entra el temor, ¿no? Y el miedo en ciertas ocasiones. Ahora, de la misma manera, cuando nosotros sabemos que la presencia de Dios está con nosotros, debemos de tener un temor, que es el principio de la sabiduría. Temor significa entonces que yo voy a escuchar su voz y a respetar su presencia, ¿verdad? Y ese temor me va a llevar al miedo reverente, de tal manera que yo me voy a apartar del mal, porque eso es el miedo, ese es el temor de Jehová, abstenernos de toda clase de mal, aborrecer el mal. A ver si me estoy explicando, ¿sí? Entonces, cuidado por favor con tener temor, ¿sí? Cuarto, tengo que apurarme. Recuerde que el diablo no tiene poder sobre nosotros mientras no se lo damos. Esto nos tiene que ayudar a echar fuera todo temor. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, ¿verdad? Sino que un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Entonces recuerda que el diablo no tiene poder sobre tu vida a menos de que tú se lo des. Recuerda que luchamos contra un perdedor. ¿Cuántos sabían esto? Entonces no tengamos miedo. A menos de que estés pecando, entonces ten miedo. Pero si no estás pecando, recuerda que estás luchando contra un ser que ha sido vencido en la cruz del Calvario. Aleluya. Nadie ha sido perdedor por más tiempo que el diablo. Algunos iban a pensar que iba a decir que el Cruz Azul, ¿verdad? No. Se equivocaron. Nadie ha sido perdedor por más tiempo que el diablo. El diablo, porque desde el cielo, desde que lo echaron del cielo, sigue siendo un perdedor. Así que luchamos contra un perdedor, está vencido, por lo tanto no tengan miedo. Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, está hablando de nosotros, es mayor, otra vez, es mayor
Amén. Mayor que todos. Y nadie, diga conmigo, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aleluya. Mayor es el que está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros. Así que por favor no tengamos miedo. Quinto, la batalla no es nuestra sino de Él. Amén. ¿Sí? La batalla no se gana por medio de nuestra fuerza. No se gana por medio de la lógica. No se gana con nuestras experiencias. La palabra dice que no es con fuerza ni con caballos, sino que es con su Santo Espíritu. Aleluya. Con su Santo Espíritu. Es el Espíritu Santo que actúa en nosotros y a través de nosotros, por el cual nosotros podamos echar fuera los demonios. Jesús decía: yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios. Y cuando hablaba del dedo de Dios, se estaba refiriendo al poder del Espíritu Santo que estaba en Él. Amén. Entonces ese mismo poder que actúa en Jesús para echar fuera los demonios está en nosotros. Amén. Por lo tanto, ninguna arma forjada contra nosotros puede prosperar. Así que estamos del lado del campeón. Sexto, aunque estamos del lado del campeón y estamos nosotros luchando contra un ser que ha sido derrotado desde hace mucho tiempo, necesitamos, número 6, tener cuidado con nuestras palabras. ¿Ok? Cuidado con nuestras palabras en el momento de confrontar a los espíritus inmundos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que nunca hable palabras que podrían hacer pensar al enemigo que él está ganando. No hable esas palabras para hacerle pensar al enemigo que él está ganando. ¿Por qué? Porque usted le va a dar lugar a la duda en su corazón. ¿Sí? Por favor, tengamos cuidado con esto. Esa vez que yo me estaba cansando con este espíritu que le acabo de mencionar al principio, yo recuerdo que le dije a los hermanos lo que le mencioné, ¿verdad? Por favor, sigan alabando. Yo necesito tomar un descanso, ¿verdad? Y le dije a ellos lo que yo estaba necesitando, ¿verdad? Pero no quise decir me está ganando. No quiero decir me está venciendo. No, yo tengo que tener cuidado con lo que yo debo de decir. A ver si me voy a explicar de esta manera. Estamos en un cuadrilátero de box. Están peleando dos boxeadores, ¿verdad? Y de repente uno de ellos está golpeando al otro, ¿verdad? Y están en la esquina ya descansando. Pero llega el coach o el manager de uno de los boxeadores. ¿A poco le dice: oye, híjole, pues te está ganando? ¿Para que oiga el otro? ¿Hace eso? No. ¿Qué hace el coach? Vamos, tú puedes, ponle un gancho por la izquierda y no te dejes acá y dale así y síguele adelante. Pero no le dice: te está dando una pero buena. ¿O sí? Mire, a mí no me gusta el box, pero yo pienso que no es así. Entonces lo mismo, a la hora de estar en una liberación, cuide sus palabras. Cuide lo que está diciendo. Ay, ya me dio miedo. A ver que tienes miedo. ¿Sí? Ay, mejor vámonos. Quieren huir. Me estoy explicando. ¿Sí? Cuide sus palabras. Cuide sus palabras, por favor. ¿Sí? No tenemos que hablar palabras que le hagan pensar a él que está ganando. Y séptimo y último, tenga cuidado con sus emociones.
Ahora, y cuando digo último, es último esta noche, porque voy a continuar hablando de esas reglas prácticas y dentro de 8 días se va a poner esto todavía mejor, ¿sí? Porque ahorita quiero terminar hablando de nuestras emociones, pero dentro de 8 días yo te voy a pedir que tengamos cuidado con las manifestaciones. Y aquí entramos en un terreno confuso y peligroso. Pero antes de entrar en ese terreno, debemos de aprender a tener cuidado con nuestras emociones a la hora de enfrentar o confrontar a los demonios. ¿Qué estoy diciendo aquí? Encontramos nosotros en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, 21 al 22, la historia del rey Josafat cuando estaba peleando contra los amonitas. Y Dios le habló y le dijo: no te preocupes porque la batalla no es tuya, sino que es mía y tú lo vas a acabar, etcétera, etcétera. Entonces Josafat, ¿qué hizo? Le dijo al pueblo que se pusieran a alabar, que empezaran a cantar y que dijeran: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y los puso a cantar, los puso a adorar. Ojo, por favor. Adorar es una de las armas más poderosas que nosotros podemos utilizar en un momento de liberación. Por eso yo les pedí a ellos que no tenían experiencia en la liberación, que no tenían experiencia en reprender demonios, que adoraran, que alabaran. Y más si la palabra está impresa en los cantos que se están cantando. Eso es poderoso. Amén. La alabanza es poderosa. Así que se vale a la hora de estar confrontando a los demonios adorar. Porque dice la palabra que cuando Josafat puso al pueblo a cantar y adorar el nombre del Señor y a decir que su misericordia es para siempre, dice la palabra que los enemigos se confundieron y se mataron unos a otros. Entonces, cuando tú y yo adoramos al Señor, podemos traer juicio y confusión sobre nuestros enemigos. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Alaba su nombre entonces en todo tiempo, porque en la alabanza hay poder en la alabanza. Por eso cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, ellos en vez de estar llorando, en vez de estar tristes, en vez de estar deprimidos, a medianoche dice que se pusieron a alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios, y las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de todos se rompieron. ¿Por qué? Porque hay libertad cuando alabamos y bendecimos el glorioso y bendito nombre de nuestro Señor a través de la alabanza. Aleluya. Pero ojo, aunque la alabanza y la adoración son una arma poderosa en la guerra espiritual, tenga cuidado con sus emociones. Por lo tanto, adore, pero no llore. Le dije al principio, basados en lo que está escrito y en lo que no está escrito, pero que el Espíritu Santo nos va a revelar conforme a lo que está escrito. Suena trabalenguas, ¿verdad? Pero usted ya es maduro para aprender aquí conmigo. Adore, pero no llore. ¿Qué estoy diciendo con esto? Normalmente cuando estamos adorando, la gente lo que hace es hasta cierra los ojos. No. Si tú estás enfrentando un demonio, no cierres los ojos. Si tú cierras los ojos, el demonio puede hasta atacarte y tú no te das cuenta. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Ahora, si tú eres la persona que estás directamente haciendo la liberación, te conviene, si quieres adorar, te conviene estar ahí intercediendo en adoración, pero controla tus emociones. No llores y mucho menos cierre los ojos.
A lo mejor podrían cerrarlo los ojos los que están allá, lejecitos, que tienen así medio temor. Y yo recuerdo una vez que dijo un pastor: todo mundo cierra los ojos. Y todos cerraron los ojos. ¿Y sabes por qué a veces se le dice a la gente que cierre los ojos en medio de una liberación? Porque hay gente que a la hora de ver cómo se revuelca una persona, le entra el miedo. Estoy explicando. Pero si tú eres el que está haciendo la liberación, no cierres los ojos. Si yo hubiese cerrado los ojos con este hombre que liberé en esa ocasión, él me hubiese escupido la cara. ¿Sí? Cuando él me agarró y yo le metí las manos para librarme de ese agarre que me había agarrado cuando él me recibió y me saludó, porque todos lo estaban abrazando para decir ¿cómo está? Entonces yo llegué para tratar también abrazarlo como nos abrazamos como hermanos. Hey, ¿cómo está, hermano? Y cuando le hice esto, que me agarra de los brazos de aquí, que me aprieta, que me jala hacia su cara y ya mero me da un beso aquí. Estábamos aquí frente a frente y los ojos de él con los ojos míos, y le miré la mirada del demonio y yo dije: ese es el vivo diablo. Entonces le metí las manos por el centro, le abrí y levanté mi mano así para reprenderlo, y justo cuando levanté mi mano para reprenderlo, él aventó él escupió, pero como mi mano ya iba en vuelo, cayó en mi mano y después en su rostro, y entonces cayó él al suelo. Pero en ningún momento yo cerré los ojos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo estoy cerrando los ojos y él se está dando de vueltas, en una de esas hasta me da una patada y me noquea. ¿Me estoy explicando? Son reglas prácticas que tú y yo debemos de practicar y de tener cuidado con ellas. Estás en la casa de Dios, ahora sí, adora y llora todo lo que quieras, pero estás liberando, adora, pero no llores, ponte atento, controla tus emociones. Amén. Padre, gracias por esta palabra que nos has dado. Yo ruego, Señor, que tu palabra haya sido clara, que haya caído en nuestros corazones y que nos haya, oh Señor, equipado para el momento de confrontar a los espíritus inmundos. Señor, permítenos no caer en la ignorancia, mucho menos en los excesos que se practican en muchos lugares hoy en día. Ayúdanos a hacer las cosas conforme a tu palabra, conforme a lo que está escrito y conforme a las operaciones que tu Espíritu Santo nos enseña, nos dice por medio de su guianza. Gracias en el precioso y bendito nombre de Jesús, a quien damos toda gloria y honra por siempre. Amén y amén. Gracias, Señor.